Tú oraste y creíste toda tu vida. Y aquí estás ahora. Explícame eso. ¿Qué les dice a las personas que se ofenden por orarle a Jesús en cada episodio? Si lo negamos, Él también nos negará. Cuando un niño ve a su mamá morir de cáncer, el Dios que lo permite no es un Dios en el que valga la pena creer. La vida es solo un cuento narrado por un idiota, con mucho alarde y sin ningún sentido. Soy el profesor Radisson. Están en clase de introducción a la filosofía. Vamos a evitarnos debates sin sentido y saltarnos a la conclusión de lo que todo universitario sabe: Dios no existe. Lo único que les pido es que escriban en ese papel que les acabo de dar 3 palabras. Dios está muerto. Señor Quinton, ¿hay algún problema? No puedo hacer lo que me pide, soy cristiano. Si no puedes admitir que Dios está muerto, entonces vas a tener que defender la antítesis. Si aceptas este reto, quizás sea lo más cerca que estén de Dios y Jesús. Para mí, Dios no está muerto. Y no quiero que nadie deje de creer en Él solo porque este profesor así lo piense. Señor Quinton, ¿está listo? La ciencia avala su existencia, conoce la verdad. Esta es una pregunta simple, profesor. ¿Por qué odia a Dios? Dios no está muerto. Yo creo que todos nosotros podemos sacar mensajes de todas las películas que vemos, positivos y negativos. Cuando veo esta película y vi esta película, y hay 4, es una serie de 4, esta es la número 1. Esto pone en claro que hay una como diríamos nosotros, una batalla entre dos cosmovisiones del mundo. Yo quisiera que viéramos estas dos cosmovisiones. La número 1, ¿verdad?, es la cosmovisión que le llamaríamos humanista. Otros le dicen cosmovisión secular. Algunos inclusive llegan a decir la cosmovisión atea, pero yo difícilmente creo que haya ateos en el mundo. Todas las personas que dicen que es ateo creen en algo. Creen en algo. Y esta, pues, cosmovisión en la película, quien la representa es el profesor, el de filosofía, que quiere obligar a todos sus estudiantes de filosofía a entender, a aceptar que Dios no existe, que Dios está muerto. Y la otra cosmovisión es la cristiana, la nuestra, que es representada en esta película por el estudiante que está dispuesto a enfrentarse de frente con el catedrático. Muchas de las personas que hoy dicen que Dios no existe, la mayoría de ellas es porque tuvieron un encuentro negativo en nuestro ambiente latino con la religión. Ese fue mi caso. Por muchos años yo dije Dios no existe. Y lo dije porque yo tuve un encuentro que me generó una idea negativa de Dios y pensar que Dios no existía. Yo estuve 1 año en el preseminario para ser sacerdote y miré cosas y viví cosas en ese preseminario que me hicieron decir: no, esto es una farsa. Esta gente está viviendo para nada. Otros, como el caso del actor ahí, es porque tuvo una experiencia con Dios, un encuentro con Dios, ¿verdad? Y le pidió algo a Dios y no se le dio, ¿verdad? Y por eso dice: ¿cómo es que Dios puede permitir que alguien de esa edad se muera de un cáncer? Es un Dios que no vale la pena creer en Él. Eso es lo que nos encontramos generalmente nosotros. Nosotros nos vamos a encontrar allá afuera y en todos lados, en el trabajo, en el colegio, en todos lados, personas que dicen Dios no existe o que tienen dudas. Pero hay gente que pregunta de manera honesta, de manera sincera. Yo recuerdo en el año 86, cuando yo puse mi fe en Jesucristo,
un compañero con el cual habíamos compartido la misma filosofía por años. Me lo encuentro y me dice, hey, me dijeron que ahora tú piensas diferente con respecto a Dios, con respecto a Jesucristo. Y le dije, sí, yo puse mi fe en Jesucristo. Soy cristiano ahora. Y me dijo, ¿qué te hizo cambiar a ti? ¿Qué te hizo cambiar? Entonces yo le dije, mira, si yo te compruebo que Dios existe, ¿me vas a creer? Y me dijo, no. Pues entonces aquí termina la práctica. No puedes hablar con alguien que ya tiene un pensamiento negativo de cualquier cosa. En nuestro ambiente, en República Dominicana, si tú vas a la calle y le preguntas a las personas, vas a encontrarte que 9 de cada 10 dicen que creen en Dios. Dicen creer en Dios. Yo creo en Dios. 9 de cada 10. Inclusive, posiblemente ustedes durante el día de hoy usaron una frase que es bien común en República Dominicana, con Dios delante. No hay persona que no le haya escuchado la frase yo, con Dios delante. ¿Qué significa para muchos? No lo sé. Pero de 100 personas que yo he invitado para venir aquí a la iglesia, me dicen, nos vemos ahí el domingo con Dios delante. Y de las 100, solo una ha venido. ¿Entiendes? ¿A dónde estamos? ¿Qué significa eso? Otra expresión bien común es por Diosito que sí. Es un juramento. Por Diosito que sí. Y aunque no tenga nada que ver. ¿Eh? Lo que dicen algunas personas dudan del cristianismo, no quieren creer en Jesús porque generalmente conviven con personas cristianas, conocen a cristianos que viven como no cristianos. O sea, estamos hablando de personas que pusieron su fe en Jesucristo, pero siguen viviendo como si no hubieran confiado en Jesucristo. Hacen lo mismo que hace todo el mundo allá afuera. ¿Ah? Entonces, estas personas se encuentran con que no han pasado en su corazón por una instrucción que Dios nos ha dado, que está en Romanos capítulo 12, en el verso 2. Y dice en el verso 2, no se amolden al mundo actual, no se amolden. Podemos quedarnos por ahí en el verso. No se amolden, no agarres la forma del mundo actual, no vivas como el mundo actual, no vivas como las personas allá afuera. Pero el verso continúa y nos dice que más bien seamos transformados por un cambio, una renovación, renovar completamente nuestra mente para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Si nosotros no renovamos nuestra mente, no vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios, que es una voluntad que es agradable, buena y es una voluntad perfecta. Cuando tú decides, porque es una decisión personal, cada uno lo decide. Yo decido si me voy a amoldar, si voy a agarrar la forma, si voy a vivir como la demás gente vive. Va a ser difícil para mí poder expresar lo que Pablo expresa en Romanos capítulo 1. Pero si tú decides que no te vas a amoldar, vas a poder decir como Pablo en el verso 16 que dice, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Y vamos a poder sacar la cara como lo hizo el muchacho porque no tiene miedo, no tiene temor de que cualquiera le diga cualquier cosa. No me avergüenzo del Evangelio. Y a la verdad no podemos ni debemos avergonzarnos porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. No es simplemente la palabra de un hombre, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y cuando dice todo aquel, en aquel momento, en aquella cultura, era para los judíos y para los no judíos, para todo el mundo. Este es un tema que vale la pena que nosotros pongamos nuestro corazón, nuestra manera de pensar en las manos de Dios, y les voy a pedir que me acompañen en oración. Dios, estamos juntos aquí para escuchar tu palabra, escuchar tu voz.
Cuando leemos tu palabra, Señor, eres tú hablándonos a nosotros directamente, a nuestra mente, a nuestro corazón. Y queremos ser hallados, Señor, con nuestra mente limpia para poder entender lo que tú tienes para nosotros. Así que dirige tú este tiempo, Señor. Gracias, Dios, por ello. Gracias por amarnos como nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que muchas veces cuando encontramos circunstancias que no son muy favorables, ¿verdad? Como cuando alguien te agarra de frente y te dice, como ese profesor, escribe ahí, Dios está muerto. ¿verdad? Es fácil para muchos, y muchos caen en eso, de que se retraen, tienen miedo de confrontar a las personas. Es más fácil en circunstancias como esa irse por la corriente, seguir lo que todo el mundo hace, seguirlo. Hacer todo lo que todo el mundo hace. Eso es bien fácil, es bien común. Es una decisión que todo el mundo la ha tomado en algún momento. Pero Jesucristo fue bien categórico. Y cuando digo categórico, lo dijo de tal manera que no nos quedara a nosotros ninguna duda con respecto a su persona y con respecto a la salvación. En Juan, en el capítulo 14, en el verso 6 dijo Jesús, yo soy el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ese es Jesús hablando. Y dice nadie, y cuando dice nadie, no excluye a nadie. Y cuando dice nadie, ahí estamos todos. Nadie puede ir al Padre, nadie puede venir al Padre si no es a través de Jesús. Eso es categórico. Y le voy a decir muchos, pero muchas personas se oponen a esta afirmación. Cuando nosotros hablamos de Jesús como el camino, no uno de los caminos, la gente dice que somos demasiado radicales. Ustedes son radicales. Son fanáticos. Fanáticos. ¿Cómo es que no hay otros caminos? Dime, ¿cómo que solo hay un camino? ¿Ah? ¿Por qué no puede haber un camino, por ejemplo, y lo vemos aquí en la isla, y lo vemos en América Latina, ¿ah? Cuando vinieron los españoles, vinieron los europeos con su religión, y habían aquí indígenas con su religión, y trajeron gente de África con su religión, y se mezcló todo aquello. Y encontramos en países como Brasil y aquí en el Caribe, Umbanda, Macumba, Candomblé, Vudú. Y la gente dice, hey, ¿por qué esto no puede ser un camino? Y si nos vamos al oriente, va a haber gente que dice, hey, ¿por qué no puede ser un camino a Alá? ¿Por qué solo Jesús? ¿Por qué Alá no puede ser un camino? O Tao. El taoísmo, o las centenares de figuras que presenta el hinduismo. Confucio, porque eso no pueden ser. Aún inclusive el mismo pueblo judío dice, ¿por qué no puede haber un camino a Dios con el judaísmo sin Jesús? Eso no lo vamos a encontrar todo el tiempo. Pero en el libro de los Hechos nos encontramos a un hombre llamado Saulo. Saulo, originario de un lugar llamado Tarso, estaba aferrado a su religión judía, como ningún otro. Estaba aferrado como judío, como ningún otro. Y él escribe de sí mismo. Se describe a sí mismo cuando en Filipenses, en el capítulo 3, verso 5, dice, yo fui circuncidado al 8º día. A los 8 días de nacido, yo fui circuncidado. ¿Quién de aquí fue circuncidado al 8º día? Nadie. Nadie. ¿Ah? Circuncidado al 8º día, dice. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa. Soy de la mera mata y miembro de la tribu de Benjamín. Dice, soy un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Y dice, fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía.
No te salgas ni a la izquierda ni a la derecha de la ley judía. El Pentateuco es el Pentateuco y tienes que seguirlo al pie de la letra. Y dice Pablo en el verso 6, yo era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Con crueldad. Y en cuanto a la justicia, dice, obedecía la ley, así como les digo, al pie de la letra. No me salía para ningún lado. Cuando escribe esto que leímos, Saulo ya no se llama Saulo, se llama Pablo. Dios le ha cambiado el nombre. Saulo, o Pablo, que tuvo un encuentro personal con Jesucristo, como todos nosotros, o la mayoría de los que estamos aquí lo hemos tenido, ¿va? Tuvo que defender su fe. Desde el primer momento que él confía en Jesucristo, él tuvo que defender su fe ante todos los judíos y toda la gente que había ahí. Él tuvo que defender su fe. Tuvo que defender lo que él pasó a creer, que Jesucristo era el Mesías. Si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, el capítulo 8, al inicio van a ver que ahí muere el primer mártir. Ahí muere el primer mártir. Muere Esteban. Y de ahí para adelante empieza una persecución para la iglesia. Empiezan a perseguir todo aquel que era, en aquel entonces no se llamaban cristianos, eran los del camino. Porque así le decían a los creyentes, los del camino. Y desde aquel momento, pero la iglesia hasta ese momento está todo el mundo en Jerusalén, tranquilo, teniendo comunión, pasando tiempo juntos, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todo estaba bien en Jerusalén. Aun cuando Dios, Jesucristo, le había dicho en el capítulo 1 de Hechos, les había dicho, cuando reciban el poder, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes me van a ser mis testigos. Ustedes van a ser mis testigos no solamente en Jerusalén, no solamente en Judea, sino que también en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Pero no, ellos se quedaron en Jerusalén. Pero Dios utilizó esto para esparcir la iglesia. Desde ese momento en adelante que empezó Saulo con su gente a perseguir a los del camino, a los creyentes, a arrastrarlos de sus casas y meterlos a la cárcel, hombres, mujeres y niños, sin perdonar a nadie. Todo el mundo salió, excepto los apóstoles. Se quedaron ahí en Jerusalén. Saulo era el líder de todo esto. Y él tenía una misión, destruir la iglesia, que se acabara la iglesia, que no hubiera iglesia de Jesús. ¿Cuál Jesús? Entonces, en su afán por destruir la iglesia, ya había sacado a todos los que estaban en Jerusalén, pero sabía que habían unos que se habían ido para otros lugares. Y sabía que habían del camino, o sea, creyentes, seguidores de Jesucristo en Damasco. Y fue y les dijo a los sacerdotes, denme cartas para ir a Damasco, para ir a sacarlos de donde estén, de las sinagogas donde estén. Voy a ir a sacar a esta gente y la voy a meter presa. Y le dieron las cartas. E iba para Damasco. Y dice en el verso 3 del capítulo 9 de Hechos, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, o sea, de destruir la iglesia, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Verso 4, Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muchas veces nosotros creemos que el vecino, el tío, el papá, el primo, compañero de trabajo que nos persigue y nos acosa y se ríe de nosotros, se burla de nosotros, nos está persiguiendo a nosotros. Pero en realidad cuando eso está ocurriendo, están persiguiendo a Jesús. No se dan cuenta, pero su meta no somos nosotros, es Jesús. Y entonces en el verso 5 Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. A quien tú persigues. A quien tú persigues. Todos los creyentes hemos tenido momentos así de, wow, confía en Jesucristo. Unos tal vez no tan dramáticos como el de Pablo.
Tal vez no fue una luz del cielo que bajó, pero alguien nos habló de manera clara sobre Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, que mandó a su Hijo, a Jesús, a su Hijo unigénito, a morir por ti en una cruz para que si crees en Él tengas vida eterna. Y lo escuchaste y lo tomaste de manera personal y te hizo un clic. En mi caso fue un poquito diferente, diría yo, porque bastó con que un pastor, el pastor de la iglesia, hiciera una comparación entre los humanistas y los cristianos. Y ahí a mí, cuando empezó a hacer las características del humanista, me estaba retratando a mí. Era yo que estaba ahí. En mi vida, yo mandaba en mi vida. No, todos ustedes y yo tenemos un trono en nuestro corazón. Tenemos un trono. Y en ese trono no caben dos personas. O está Jesús o estás tú. ¿Quién está en el trono de tu vida? ¿Quién está sentado ahí? ¿Estás tú? ¿O está Jesús? Si estás tú eres el que tira las órdenes. Tú decides lo que haces. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Tú lo decides. Y cuando tú decides, tú eres el que está sentado en ese trono. Pero si es Jesús, entonces Él es el que te dice, hey, yo soy el jefe, aquí está mi palabra, estos son mis mandamientos. Tú vas a la Biblia y vas a encontrar direcciones para tu vida. Ese encuentro de Saulo con Jesús, dice que lo dejó ciego. Al punto que la gente que lo acompañaba, porque él no iba solo, llevaba una escolta militar. Lo llevaron de la mano, lo llevaron hasta llegar a Damasco. Y lo llevaron a una casa. Y el hombre estuvo en esa casa 3 días sin comer y sin tomar agua. Ciego. Estuvo ahí. Hasta que vino el Señor, se le apareció a otro discípulo de los que había oído y que estaba en Damasco, que se llamaba Ananías, y le dice, Ananías, yo quiero que tú vayas a esta calle y ahí está este hombre. Uy, Señor, yo no voy ahí porque el individuo es el enemigo de nosotros. No, tienes que irle porque yo lo voy a usar. Y entonces Ananías decidió obedecer a Dios. Decidió obedecer. La historia, porque el libro de los Hechos es historia, no es un cuento. No es un cuento, es historia. Son los hechos de los apóstoles, la vida de los hermanos del primer siglo. La historia cuenta que Ananías al llegar le dijo, hermano Saulo, el Señor me ha mandado a ti para que recobres la vista. Le tocó los ojos, recobró la vista. Dice que se le cayeron como escamas de los ojos. No sé cómo significará eso. Como escamas de los ojos. Dice que en ese momento Saulo se levantó y en ese momento, no sé qué hora era, fue bautizado. Fue bautizado, le dieron de comer y desde ese momento el hombre se convirtió en un cristiano, en un seguidor de Jesucristo radical, al punto que salió de ahí para ir a la sinagoga de los judíos a hablar de Jesucristo, que Jesucristo era el Mesías. Y empezó a hablar, y empezó a hablar, y empezó a hablar, y todo el mundo estaba asombrado. Bueno, y este individuo no venía buscando a los cristianos para meterlos presos, y ahora está hablando de Jesús. ¿Qué le pasó a este individuo? Fue bien interesante porque en Hechos, en ese mismo capítulo 9, en el verso 22, dice que la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Verso 23. Poco tiempo después, dice, unos judíos conspiraron para matar a Saulo. Este individuo ya no es de los nuestros. Mejor mandémoslo. Así que tuvo que escapar. Lo bajaron por la muralla. Dice, en un cesto lo bajaron. Lo escondieron para que pudiera llegar a Jerusalén. Pero al llegar a Jerusalén siguió haciendo lo mismo porque el hombre estaba encendido por el Señor. Siguió hablando de Jesús y de Jesús como el Mesías
Y entonces en Jerusalén también querían matar. Cuando tu fe es clara en Jesús y decides hablar de Jesús, no importa lo que la otra gente piense o crea, la gente te va a perseguir, va a ser perseguido. Te van a hablar mal, te van a tratar mal. Pero Dios nos manda a nosotros. Dios nos manda, número uno, Dios nos manda a que nos mantengamos firmes en nuestra fe. Mantente firme. Hey, no te muevas de tu fe. Creíste en Jesucristo, mantente ahí. ¿Vas a ser atacado? Claro que sí. Claro que sí. Yo recuerdo que unos meses después de haber confiado en Jesucristo, yo me tuve que mudar a Estados Unidos. Me fui solo. Estuve allá 4 meses solo en Estados Unidos. Y cuando estuve allá, les voy a decir, las presiones de ese nuevo, del ambiente de Estados Unidos, no son fáciles. No son fáciles. Estaba en un lugar donde nadie me conocía, donde yo podía pensar que no tenía que darle cuentas a nadie. Pero el líder de mi grupo de crecimiento me compartió un verso. Me compartió un verso que me ayudó a mantenerme firme en mi fe, aunque solo tenía unos cuantos meses de ser creyente. Es un verso que está dirigido a la iglesia de Filipos. Y está dirigido a la iglesia, entonces es un verso en plural. Pero yo decidí agarrar ese verso y personalizarlo para mí. Y dice en Filipenses capítulo 1, verso 27, pase lo que pase. Y yo le pongo ahí, Dago, yo le puse, pone tu nombre, pase lo que pase, Dago. Compórtate de una manera digna del Evangelio. Hey, no te salgas de donde debes estar. Compórtate de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y dice, de este modo, ya sea que vaya a verte o que estando ausente solo tenga noticias de ti, sabré que sigues firme. Sigues firme en un mismo propósito, luchando unánime por la fe del Evangelio. Ese verso yo lo tenía pegado frente a donde yo leía y estudiaba. Yo lo leía todos los días, en la mañana y en la noche. Me tocó vivir en un lugar por 2 meses donde era bien duro. La universidad le asignaba a uno un lugar donde vivir y a mí me dieron vivir donde una señora que era divorciada, tenía una hija, pero la hija no vivía con ella, ya la hija se había casado, pero ella tenía un amigo que llegaba a la casa que ella rentaba y le rentaba otro dormitorio a una japonesa. Y la japonesa tenía un japonés que la venía a visitar en las noches. Y se armaba aquel relajo. Una vez tuve que levantarme yo a las 2 de la mañana a tocarle la puerta. ¡Pam, pam, pam! Digo, bájenle 2 a eso, por favor. Era una bulla horrible. Y entonces me dijeron, ¿y tú por qué no participas? ¿Por qué no traes a alguien? Esas son presiones. Pero Dios estaba ahí conmigo. Y algunos, posiblemente ellos, se rieron de mí. Muchos se van a reír de ti. Nos van a ridiculizar. Este santurrón se cree más santo que el otro, se cree mejor que el otro. Se van a reír de nosotros. Pero si tú crees lo que Jesús dijo, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, no abandones tu fe. Mantente firme. Dijo, yo soy el camino. Te digo, esa fe te va a dar fuerzas para seguir adelante, para pelear con quien sea. Esa fe te va a guiar a buscar más a Dios. A mí esa fe me ayudó para que no hubiera un tan solo día en que yo no leyera la Biblia. Una y otra vez. En cualquier momento que tenía libre. Esa fe te va a dar esperanza de que Dios te va a sacar de lo que te están haciendo. Esa fe te va a hacer más sabio. Así que mantente firme en tu fe. Y una cosa que vas a ver en tu vida, yo la he visto, es que si te mantienes firme en tu fe, vas a influenciar a muchas personas. Las personas que tengan a tu alrededor van a tener cambios en su vida. La gente va a ver que la fe no es algo abstracto,
sino es que es concreto. Porque la fe es obediencia. La fe y la obediencia van de la mano. Y si tú tienes fe, estás obedeciendo a Dios. La gente va a reflexionar sobre su propia vida y va a haber cambio en su vida. Una segunda cosa que Dios nos manda a nosotros es a no tener miedo. Cuando la gente te pregunte, te haga preguntas duras, difíciles, no le tengas miedo a las preguntas, no le tengas miedo. No le tengas miedo. Dice Primera de Pedro, me gusta cómo lo pone Pedro en el capítulo 3, dice, estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Estén preparados. Pero háganlo con gentileza y con respeto. La gente te va a preguntar cosas. ¿Sabes qué implica eso? Que tienes que leer, tienes que estudiar. No te quedes con el verso del día. No, tienes que ir y buscar. La gente te pregunta algo. Vas a tener que responder. Y si no conoces la respuesta, no la inventes. No la inventes. Dile, hey, no te puedo responder en este momento, pero yo voy a buscar en la Biblia. Voy a buscar recursos y te voy a contestar lo que tú me estás preguntando. Tampoco tengas miedo de hacerle preguntas duras a Dios. A Dios no le dan miedo las preguntas tuyas. Dios quiere escuchar tus preguntas, tus dudas. Para Dios eso es mejor. Preguntas sobre la vida aquí, sobre la salud. Preguntas sobre la vida después de la muerte. ¿Qué va a pasar con los creyentes y los no creyentes? Según de Timoteo, y este es Pablo escribiéndole a sus discípulos, le dice en el verso 15 del capítulo 2, esfuérzate por presentarte ante Dios aprobado. Yo no sé cuántos de ustedes fueron a la escuela, pero si sacaste menos de 50, no estás aprobado. Preséntate ante Dios aprobado. Aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Aprobado en todos los sentidos, en la parte moral, en tu comportamiento. Pero también dice como un hombre, un obrero que interpreta, que trabaja rectamente la palabra de Dios, la palabra de verdad. Esfuérzate. Una tercera cosa que Dios nos manda es perseverar. Vamos a ser perseguidos, claro, hay que perseverar, hay que mantenernos ahí, no tires la toalla. Lo más fácil que uno puede hacer es tirar la toalla. No, yo me voy de aquí, yo no quiero más esto. Pero Dios nos manda a que nos mantengamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Si estás haciendo algo para Dios, continúa haciéndolo. El domingo pasado hablábamos de Daniel y hablamos en el capítulo 6 que cuando todos los compañeros de trabajo se unieron, todos los compañeros de trabajo se unieron para destruirlo y todo, él siguió haciendo las cosas que Dios lo había mandado a hacer. Continuó orando 3 veces al día. Se arrodillaba para orar, orando con sus ojos puestos en Jerusalén. Ese es. Sigue haciéndolo. ¿Y qué pasó? Dios lo libró de sus perseguidores. Dios lo sacó de donde estaba. En el verso 22, ahí en Daniel 6, dice, y cuando el rey le dice, hey, Daniel, ¿estás vivo? Y Daniel le dice, mi Dios envió a su ángel. ¿Sabías tú que hay ángeles que acampan alrededor de ti para cuidarte? Dice que Dios mandó a su ángel quien cerró la boca de los leones. Estaba en un foso de leones y los mandó a cerrarle la boca a los leones. Dice, no me han hecho ningún daño porque Dios sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad, le dice. Pero lo que yo te quiero decir es que un día, esas personas que hoy te atacan y se ríen de ti y se burlan de tu fe y creen que eres un tonto, como hablamos otro día, que la gente dice que, y tú no bebes, no, y tú no fumas, no,
y tú no bailas, ¿no? ¿Y para qué vives? ¿Para qué quieres vivir? ¿Ah? Hay gente que dice que si no hace todo eso, hey, mejor muérete. ¿Ah? La gente que hace de un día, Dios le va a cerrar la boca. Enviará a sus ángeles para cerrar la boca. Número 4, hay algo que nosotros tenemos que hacer y es permitir, dejar que nuestras acciones impacten a los demás. Hay acciones tuyas que pueden impactar a los demás. Dice en Mateo 5, Jesús hablando en Mateo 5, diciéndonos a nosotros los discípulos, hagan brillar su luz delante de todos. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Porque nosotros somos luz, no porque andemos con un poco de leña encendido, no, somos luz por nuestras obras. La gente mira nuestras obras, hey, este es diferente. ¿Ah? Y dice, y entonces alaben al Padre que está en los cielos. Lo van a alabar porque van a ver tus obras, los cambios en tu vida. Claro que sí. Nosotros vemos en esa película y puedes verla, búscala y la miras completa una y otra vez. Vamos a ver cómo las acciones de una persona afectó la vida de muchos. Una persona afectó la vida de muchos. Lo que tú decidas hoy hacer con tu fe, o tiras la toalla o te mantienes firme, va a afectarle a muchas personas que están a tu alrededor. Tú lo decides. ¿Me mantengo firme o tiro la toalla? Eres tú quien lo va a hacer. Pero si te mantienes firme, Dios se va a revelar frente a las personas que están a tu alrededor. Dios no está muerto. Dios no está muerto. Jesucristo fue crucificado. Jesucristo murió en esa cruz. Y Jesucristo fue sepultado. Fue sepultado en una tumba prestada. No era ni la tumba de él, era una tumba prestada. Si José de Arimatea no hubiera pedido su cuerpo para llevarlo a esa tumba de él, a Jesucristo lo hubieran tirado en el mismo lugar donde tiraron a los dos delincuentes, que los tiraban al basurero. Todos los crucificados morían, ¡plum!, al basurero, a meterle fuego. Pero Jesús fue sepultado en esa tumba. Y lo más interesante y lo mejor para nosotros es que Jesucristo al tercer día resucitó. Y hoy Jesús está sentado a la derecha del Padre. Y es nuestro abogado. Es nuestro abogado. Cuando el acusador viene y le dice, mira, este hizo tal cosa. Hey, pero yo ya pagué por ese pecado. Yo ya pagué por ese pecado. Hay pruebas de esto que estamos hablando. Hay pruebas arqueológicas, científicas, históricas. Y todas estas pruebas son irrefutables. Esta verdad ha sido comprobada por muchos que la han querido tirar a la basura. Muchos. Y una de las películas que vamos a ver tiene que ver con eso. Se llama El caso de Cristo, de un hombre llamado Lee Strobel, que era un periodista de investigación. Hizo una investigación para destruir el cristianismo. Y se convirtió en cristiano. Hay pruebas de esto. Hay pruebas como, bueno, para mí de las pruebas más grandes es el cambio en la vida de las personas. El cambio en la vida de las personas. Los discípulos, cuando arrestaron a Jesús, todos se la dieron, se escondieron. Y durante 3 días estuvieron trancados con 10 candados para que nadie entrara. Ellos hablaron fuerza y hicieron lo que hicieron cuando Jesucristo se presentó delante de ellos resucitado, que ni siquiera abrieron la puerta, simplemente entró y dijo, paz a vosotros. Y ahí su vida cambió. Cambió a tal punto que nunca más se volvieron a esconder. Por el contrario, cuando les tocó, murieron defendiendo su fe, diciendo Jesucristo es el Salvador. Todos dieron su vida.
Y eso no solamente el primer siglo, ocurre ahora, en el siglo XXI. Yo recuerdo una señora que un día pasó por esa puerta. No estábamos aquí, estábamos en el otro salón. Y cuando entró, al final le digo, hola, ¿cómo está? Mucho gusto, soy tal. Ya empecé a platicar con ella. Le digo, ¿quién la invitó? Y me dijo, nadie. ¿Cómo así? Sí, me dice, yo vine porque en el barrio hay un muchacho que en años, es la primera vez que lo veo pasar una Navidad sobrio con su familia, con su mujer y con sus hijos. Y dije yo, si este muchacho cambió es porque hay un Dios y yo quiero buscar a ese Dios. Y la señora vino aquí. Lamentablemente Satanás aquí tiene sus castillos y lo arrastró de nuevo y ya no está en medio de nosotros. Pero si tú decides cambiar, personas van a ser afectadas de manera positiva. ¿Ah? José, que no vino hoy, anda en Boichío porque se le murió el abuelo a Lisette. Y entonces me dice, cuando mis amigos vienen de Estados Unidos en diciembre, que pasan por la zona franca comprando los galones y medio galones de romo, y me dicen, hey José, aquí estoy, vamos, echémonos juntos, echemos al otro. Y José les dice, no, yo ya no bebo. Se ríen de él y hacen muchas cosas. Pero ahí está José, se está manteniendo firme. Se está manteniendo firme. Yo mismo, yo le voy a una cosa, yo le creo a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes le creen a Dios cuando Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando yo confío en Jesucristo, le dije, Señor, yo quiero que mi casa, toda mi casa, te siga. A la semana invité a mi esposa y ahí estaba. A mis 2 hijos mayores y ahí estaba. Hoy todos mis hijos y todos mis nietos siguen al Señor. No son perfectos, ninguno de ellos. Ninguno de mis hijos, ninguno de mis nietos es perfecto. Son pecadores, pero siguen al Señor. Y están mis hermanos, mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinos, siguiendo al Señor. El Señor es fiel, dice tú y tu casa. Pero comienza con uno, comienza contigo. Créele a Dios. Todos nosotros luchamos a diario por querer vivir la vida que Dios quiere y espera que vivamos. Romanos 8:15 dice, dice Pablo, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio hago lo que odio. ¿Cuántos de ustedes no se encuentran en un momento, yo no quería hacer eso, pero metí? Quieres hacerlo y siempre hay algo que te lo impide. Quieres hacer lo correcto y no puedes porque hay algo. Muchas veces puede ser la comodidad. Quiero ir a la iglesia, pero pero que estoy rico en el sofá. Está rica la cama. Tienes que hacer algo bueno por alguien, pero te da pereza de actuar. La pereza te come. O tienes miedo a cambiar. ¿Y si cambio? ¿Y si dejo de ser lo que a los amigos les gusta que yo sea? Tal vez de repente es algo que sabes que tienes que soltar, que tienes que tirar, que tienes que dejarlo a un lado. Sabes que eso no es bueno para ti. Sabes que tienes que dejarlo, pero no te sientes que estás listo para hacerlo. Si ese es tu caso, yo te voy a decir, si estás luchando por eso, estás más cerca de alcanzarlo. Porque Dios está contigo. Todos tenemos desafíos y yo creo que el primer desafío que tenemos nosotros es poner a Jesucristo como que sea nuestro Salvador, aceptar que Él y solo Él nos puede dar vida eterna. Es el primer desafío. Fue lo primero que yo encontré, que tenía que, sin creer eso, el resto es nada. El primer desafío es que Jesucristo sea tu Salvador.
aceptar su muerte en la cruz como el pago de tus pecados. Eso es número 1. Y después de eso viene el punto de invitar a Jesús. Invitarlos. Señor, me salvaste, ahora quiero que seas el rey de mi vida. Quiero que seas el Señor de mi vida. Que seas tú, como dicen los gringos, como dicen los gringos. ¿Ah? Tiene su expresión ahí. ¿Ah? Invítalo al Señor a que sea el rey de tu vida. Y le voy a decir esta segunda parte. La primera es dura. Pero esta posiblemente sea más dura para nosotros. Que Jesús sea el que manda en tu casa. Porque tú estás acostumbrado a tomar decisiones por ti mismo. Yo hago lo que yo quiero. Yo mando aquí. Pero si tú decides, yo te voy a decir, solo tienes a ganar. Todo lo demás, como dice la Biblia, viene por añadidura. Dios te va a traer una y otra cosa. Yo te invito a que tomes esa decisión. Primero, recibir a Jesucristo como Salvador personal. Y segundo, hazlo Señor de tu vida. Hazlo Señor de tu vida. Dios no está muerto. Y Dios quiere vivir en tu corazón. Quiere vivir en ti. Quiere ser el Señor ahí en tu corazón. Hazlo. Oremos. Dios, gracias Señor por tu amor incondicional. Gracias por amarnos como nos amas, Señor. Gracias por traernos esta noche para hablar de la realidad de un Dios vivo. De un Dios que siempre ha querido lo mejor para nosotros. Que está ahí siempre al alcance de nuestra mano. Que tú dices que si te buscamos, si nos acercamos a ti, tú te vas a acercar a nosotros. Señor, gracias porque podemos llegar confiadamente al trono de la gracia y encontrar refugio, encontrar reposo, encontrar ayuda en los momentos más difíciles. Dios, gracias por estar aquí en medio de nosotros. Gracias por tu amor incondicional y porque sabemos que tú tienes planes para este país. Tú tienes planes para esta nación. Tú no quieres que ninguna persona en esta isla se pierda, Señor. Tú viniste aquí para que todo aquel que cree en ti tenga vida eterna. Y ese mensaje muchos no lo han escuchado. Y nosotros somos enviados, somos los mandados a ir y llevarlo, Señor. Que no nos quedemos con el mensaje. Danos el valor para hacerlo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.